Mi suegra me despreciaba por mi origen. En la boda exigió mi silla de novia. Me negué. Se hizo la víctima y obligó a mi esposo a intervenir. Presionado por su imagen y su madre, me abofeteó ante 180 invitados y me hizo arrodillar a pedirle perdón. Mi esposo me abofeteó frente a 180 invitados antes incluso de que se cortara el pastel de bodas. Por un segundo, nadie se movió. La banda se detuvo en medio de una lenta canción de jazz. Un tenedor golpeó un plato en algún lugar detrás de mí. Mi ramo se deslizó más abajo en mis manos temblorosas, las rosas blancas rozando la cintura de pedrería de mi vestido. Mi mejilla ardía tan intensamente que podía sentir mi propio pulso bajo la huella de su mano. Y mi flamante esposo, Jackson Montgomery, estaba a centímetros de mí con la mandíbula apretada, su smoking perfecto, sus ojos más fríos de lo que nunca los había visto. Pídele disculpas a mi madre, dijo. Ahora mismo. Detrás de él, Eleanor Montgomery estaba sentada en la mesa central como una reina que acababa de ordenar una ejecución. Sus perlas descansaban sobre su garganta. Su cabello plateado estaba recogido en un moño perfecto. No parecía sorprendida. No parecía molesta. Parecía satisfecha. Esa fue la parte que hizo que la habitación se inclinara. Había pasado 14 meses planeando esa boda, no porque quisiera un cuento de hadas, sino porque la familia de Jackson exigía cierto tipo de espectáculo público. Los Montgomery eran de la vieja élite de Charleston, no multimillonarios famosos, pero lo suficientemente cerca como para que la gente se comportara como si lo fueran. Poseían media docena de propiedades de alquiler de lujo, tenían sus nombres en placas de hospitales y sabían exactamente que jueces y esposas formaban parte de que juntas sin fines de lucro. Mi familia era diferente. Mi padre dirigió una pequeña empresa de fontanería en Carolina del Norte hasta que sus rodillas no dieron más. Mi madre enseñó tercer grado durante 29 años. Yo era una diseñadora gráfica que creaba sitios web de bodas, juegos de invitaciones y pequeñas identidades de marca para personas que no podían permitirse grandes agencias. Estaba orgullosa de eso. Eleanor lo trataba como un pasatiempo que debería superar. Desde el día en que Jackson me llevó a casa, ella me sonreía como si yo fuera una mancha que planeaba quitar con lejía. Es bonita, le dijo una vez a Jackson mientras yo estaba justo allí. Pero las chicas bonitas de la nada a veces confunden la atención con la pertenencia. Jackson rió nerviosamente. Luego me besó la frente y susurró. Solo necesita tiempo para entrar en calor. Nunca entró en calor. Corregía mi ropa, mi voz, mi lápiz labial, la forma en que sostenía una copa de vino, la forma en que decía sí, señora. Como si fuera demasiado sureña o no lo suficiente, dependiendo de su humor. Me dijo que el menú de la cena de ensayo era demasiado personal cuando pregunté si podíamos incluir el pastel de durazno de mi abuela. Cambió las flores a mis espaldas, de rosas de jardín silvestres a orquídeas blancas porque, según ella, las rosas parecen necesitadas. Y cada vez que yo me defendía, Jackson se convertía en un diplomático del país equivocado. Es intensa, decía. Pero tiene buenas intenciones. Esa noche, de pie frente a todo el salón de baile en el Salón Magnolia, finalmente entendí que Eleanor quería decir exactamente lo que hacía. La bofetada llegó 10 minutos después de que ella me ordenara levantarme de mi propio asiento. Acababa de sentarme por primera vez en horas. Mis pies estaban hinchados. Mis costillas dolían por el corsé. El fotógrafo nos había arrastrado por el jardín de robles, los escalones de piedra, la veranda, la fuente, la torre de champán, los retratos familiares, los retratos de pareja y otra ronda de retratos familiares porque Eleanor insistía en que su lado izquierdo parecía más público. Recuerdo haberme sentado en la silla de la mesa de los novios y pensar, solo respira hasta la cena. Entonces Eleanor apareció a mi lado. Sofía, dijo, no en voz alta, sino con el tipo de voz que hacía que la gente cercana dejara de masticar. Necesitas levantarte. Parpadeé, pensando que la había oído mal. ¿Disculpa? Esa silla pertenece a la madre del novio. De hecho, me reí un poco. No porque fuera gracioso, sino porque mi cerebro rechazó la frase. Esta es nuestra mesa, dije con cuidado. Jackson y yo nos sentamos aquí. La sonrisa de Eleanor se hizo más fina.
Hoy te has casado con mi familia. Sería prudente que aprendieras cuál es tu lugar en ella. La conversación a nuestro alrededor se desvaneció. Vi a mi prima Chloe congelarse con el vaso de agua a medio camino de su boca. Mi hermano Ryan, a quien nunca le había gustado Jackson, se inclinó hacia adelante desde la mesa familiar. Mantuve la voz baja. Eleanor, no me voy a mover de la silla de la novia en mi propia boda. Sus ojos se agudizaron. La silla de la novia, repitió, como si la frase le diera asco. Ustedes, las chicas, ¿de verdad creen que el vestido las convierte en realeza? Sentí que el calor subía bajo el maquillaje en mi cara. Mi lugar en esta familia no es algo que demuestras quitándome mi asiento. Su expresión cambió instantáneamente. Fue casi fascinante. Se echó hacia atrás, se presionó 2 dedos en la clavícula y miró hacia Jackson con una incredulidad herida. Jackson, llamó. Tu esposa acaba de humillarme. Él se acercó antes de que pudiera explicar. Su rostro ya parecía avergonzado, y de alguna manera eso lo avergonzó lo suficiente como para enojarse conmigo. ¿Qué pasó?, preguntó. No a nosotras. A su madre. La voz de Eleanor tembló hermosamente. Le pedí sentarme solo un momento. Me está matando la espalda, y he hecho todo por esta boda. Me dijo que no tenía lugar aquí. Eso no es lo que dije, dije. Jackson se volvió hacia mí. ¿Sofía? Solo mi nombre, pero sonó como una advertencia. Me dijo que me levantara de mi silla, dije. En nuestra boda. Eleanor emitió un sonido suave y quebrado. Oh, no lo tergiverses. Los ojos de Jackson se movieron por la habitación. Los invitados estaban mirando. Donantes, vecinos, familiares, amigos, gente del club de campo, viejos amigos de la universidad, su jefe de Montgomery Development, y 180 personas esperando ver a qué mujer protegería a Jackson. Lo hizo en 3 segundos. Pide disculpas, dijo. Lo miré fijamente. ¿Por qué? Por faltarle el respeto a mi madre. Algo dentro de mí se resquebrajó entonces, pero no se rompió. Todavía no. No voy a disculparme porque ella intentó convertir mi boda en una prueba de lealtad. Su rostro cambió. Siempre haces esto. Casi me río de nuevo. Siempre. El día de nuestra boda, después de 14 meses de tragar insulto tras insulto, de repente yo era la mujer que siempre hacía esto. Jackson, susurré, por favor, no hagas esto más feo. Eleanor estaba detrás de él, con los ojos brillantes. Si no puede mostrar un respeto básico hoy, dijo, ¿cómo se comportará mañana? Cuando los papeles estén firmados, cuando el dinero esté involucrado, cuando se deban tomar decisiones familiares reales. Escuché papeles y dinero, pero en el caos de la humillación, aún no lo entendía. Jackson sí. Lo vi parpadear en su rostro. Miedo, luego rabia. Me estás avergonzando, dijo. No, dije. Te estás avergonzando a ti mismo. La bofetada fue tan rápida que no vi su mano moverse. Solo la oí. El sonido resonó en el salón Magnolia como una copa de champán rompiéndose contra el mármol. Mi cabeza se giró con la fuerza del golpe. Mi velo tiró de mi cuero cabelludo. Una pequeña cuenta de mi tiara cayó al suelo. Por primera vez ese día, Eleanor sonrió sin ocultarlo. Jackson respiraba con dificultad. Pídele disculpas a mi madre, dijo de nuevo. Mi madre estaba llorando. Mi padre tenía ambas manos sobre la mesa como si la necesitara para contenerse. Ryan se levantó de un salto, pero 2 de los primos de Jackson se interpusieron en su camino. La organizadora de la boda estaba junto a las puertas con su auricular presionado en la oreja, congelada. El oficiante, que nos había casado legalmente menos de 4 horas antes, miraba sus zapatos. Nadie cruzó la habitación. Nadie excepto Chloe. Mi prima empujó su silla hacia atrás y comenzó a caminar hacia mí. Pero levanté la mano lo suficiente para detenerla. No quería que otra mujer fuera arrastrada al centro de esa habitación porque Jackson había decidido que mi dignidad era negociable.
Eleanor se acercó. Arrodíllate, dijo. Algunas personas jadearon. Ella les sonrió como si hubieran malinterpretado algo elegante. Un insulto público requiere una disculpa pública. Miré a Jackson. Este era el hombre que había llorado cuando me propuso matrimonio bajo un cielo helado de diciembre. El hombre que solía enviarme notas de voz cuando trabajaba hasta tarde. El hombre que dijo que mi independencia era una de las razones por las que me amaba. Pero su rostro no era el de un hombre que había perdido el control. Era el rostro de un hombre esperando a ver si el control había funcionado. Esa comprensión fue más fría que la bofetada. Esto no fue un error. No fue estrés de la boda. No fue champán, presión familiar o una discusión que fue demasiado lejos. Esto fue una ceremonia dentro de la ceremonia. Me habían traído a una hermosa habitación, me habían rodeado de testigos y habían decidido medir exactamente cuánto de mí misma entregaría a cambio de mantener mi lugar. Me llevé la mano a la cabeza y me quité el velo del pelo. Varias horquillas cayeron al suelo. Jackson parpadeó. Sofía, dijo, más suave ahora porque sintió que algo se le escapaba. Dejé el velo sobre la mesa junto al pastel intacto. 3 pisos de fondant blanco, pan de oro y las orquídeas de azúcar que Eleanor eligió. No, dije. Sus labios se separaron. ¿Qué? No. El rostro de Eleanor se endureció. La miré a ella, luego a él. No me arrodillaré. No me disculparé por sentarme en la silla de la novia en mi propia boda. Y no comenzaré un matrimonio demostrando que puedo sobrevivir a ser humillada. La voz de Jackson bajó. No seas dramática. Me golpeaste. Tú me provocaste. La habitación pareció inhalar. Esa fue la frase que me salvó. No porque doliera menos, dolió más, sino porque despejó la niebla de mi cabeza. Había visto a mujeres en la televisión, en podcast, en artículos, en conversaciones silenciosas después de demasiado vino, explicar cómo la persona que las lastimó de alguna manera las hizo responsables de la herida. Siempre había creído que lo reconocería de inmediato. Pero el amor hace que las cosas peligrosas parezcan familiares. De pie allí con la mejilla ardiendo, lo reconocí. Dejé mi ramo sobre la mesa. Me voy. Eleanor se rió una vez. ¿Con ese vestido? Me miré. Encaje de satén, una cola lo suficientemente larga como para que caminar se sintiera como arrastrar un río. Sí, dije. Con este vestido. Jackson me agarró la muñeca cuando pasé a su lado. Sal por esa puerta, dijo, y este matrimonio se acaba antes de empezar. Miré su mano sobre mí. Entonces suelta a tu exesposa. No me soltó hasta que Ryan gritó su nombre desde el otro lado de la habitación con una voz que nunca antes le había oído a mi hermano. El agarre se aflojó. Caminé. Cada paso se sentía imposible. Mi vestido se enganchaba en las patas de las sillas. Los invitados se apartaban y luego se inclinaban para susurrar. Los teléfonos desaparecían bajo las mesas y volvían a subir al nivel del pecho. Vi lástima, miedo, emoción, juicio. Algunas personas parecían ofendidas de que mi dolor hubiera interrumpido su cena. Chloe me alcanzó cerca de las puertas del salón, llevando mi pequeño bolso de pedrería y las llaves del coche. Sofía, susurró, con la voz temblorosa. No puedes conducir. ¿Puede? Estás temblando. Lo sé. Afuera, el aire de Charleston me golpeó la cara, húmedo y dulce con magnolia y lluvia. La noche era demasiado hermosa para lo que había sucedido dentro. El musgo español se mecía en los robles. Los aparcacoches fingían no mirar. En algún lugar adentro, la banda comenzó a tocar de nuevo, suave e incierta, como si la música pudiera volver a unir la habitación. No podía. Chloe me acompañó a un pequeño hotel cerca de la calle King. No fui al adosado que Jackson y yo habíamos alquilado. No fui a casa de mis padres porque todavía no podía soportar ver sus caras. Me registré con mi propio apellido, Rossi, con el rímel seco en líneas en mi cara y un vestido de novia recogido en ambos puños. La joven de la recepción me miró una vez y no dijo nada, excepto,
Le gustaría toallas extra. Casi lloro por su amabilidad. En la habitación, Chloe me ayudó a desabrochar el vestido. Había 37 botones en la espalda. Para el botón 12, ella estaba sollozando. Para el botón 20, yo también. Cuando el vestido finalmente cayó a mis pies, salí de él como si estuviera saliendo de una casa en llamas. Chloe se quedó hasta casi las 2 de la madrugada. Me hizo beber agua. Tomó fotos de mi mejilla desde varios ángulos. Guardó los vídeos que su esposo había tomado desde la mesa 9. Puso mi teléfono en silencio porque Jackson ya había llamado 26 veces. Después de que se fue, me senté en el suelo del baño con una bata de hotel, mirando mi cara en el espejo. La marca estaba más oscura ahora, no solo roja, sino hinchada en el borde, una forma que no podía dejar de mirar. Pensé que lloraría porque mi boda se había arruinado. En cambio, lloré porque una parte de mí todavía quería que Jackson llamara a la puerta y se convirtiera en el hombre que había imaginado. A las 2:17 de la madrugada, mi teléfono se iluminó. No era Jackson, no era Eleanor. Un correo electrónico del Banco Palmetto Atlantic. Asunto: felicitaciones por la aprobación de su línea de negocio. Casi lo borro, pensando que era spam. Luego vi mi nombre legal completo en la vista previa: estimada señora Sophia Rossi Montgomery. Mi estómago se revolvió antes de que mi cerebro entendiera por qué. Abrí el correo electrónico. Felicitaciones. Su línea de crédito comercial por un monto de $3.20 millones ha sido aprobada. Los fondos pueden ser liberados tras la confirmación final de su contacto autorizado de la cuenta. Lo leí 3 veces. Luego abrí el PDF adjunto. Allí estaba mi nombre completo, mi número de seguro social, mi antigua dirección, mi nuevo nombre de casada, una entidad comercial de la que nunca había oído hablar, Montgomery Rossi Event Holdings LLC, y en la página 7, bajo contacto secundario autorizado, estaba Eleanor Montgomery. Mis manos se enfriaron. Al final del documento, había una firma que se parecía casi exactamente a la mía. Casi. Pero nunca había solicitado ese préstamo, y nunca le había dado permiso a Eleanor para tocar mi nombre. Por la mañana, Jackson había llamado 34 veces. Al principio no escuché ninguno de los mensajes de voz. Me senté en la cama del hotel con las cortinas abiertas, viendo la luz del sol temprano golpear los edificios de enfrente y leí el correo electrónico del banco hasta que las palabras se volvieron borrosas. Una persona puede entumecerse por capas. La bofetada había entumecido mi cara. El correo electrónico entumeció algo más profundo. Llegó a la parte privada de mí que creía, incluso después de todo, que la violencia era emocional y física, pero no calculada. El préstamo demostraba cálculo. A las 7:42 de la mañana, Eleanor envió un mensaje de texto: Sofía, cariño, lo de anoche se nos fue de las manos. Las familias tienen momentos difíciles. Vuelve a casa y lo arreglaremos todo en silencio. La palabra cariño me hizo querer tirar el teléfono al otro lado de la habitación. Luego llegó otro texto. No querrás crear problemas legales un día después de casarte. Luego otro. Recuerda que tu nombre ahora también está vinculado. Esa fue la primera amenaza. Hice capturas de pantalla de todo. A las 9, Chloe estaba de vuelta con café, pantalones de chándal, una sudadera con capucha y la expresión de una mujer preparándose para la guerra. Necesitas una abogada, dijo. Primero necesito una ducha. Necesitas ambas cosas. Tenía razón. Al mediodía, estaba sentada en una oficina del centro frente a Jessica Doyle, una abogada de derecho de familia con gafas de montura plateada y la voz más tranquila que jamás había escuchado. Su oficina no tenía fotos de bodas, ni citas inspiradoras en la pared, ni música suave, solo archivos, libros de leyes y una gran ventana que daba al juzgado. Le conté todo: la silla, la bofetada, la exigencia de Eleanor de que me arrodillara, la acusación de Jackson, el correo electrónico. Chloe reprodujo el vídeo de la mesa 9. Mostraba la bofetada claramente, aunque el ángulo estaba parcialmente bloqueado por un centro de mesa. Jessica miró sin cambiar de expresión, pero cuando Eleanor articuló algo detrás de Jackson, Jessica pausó el vídeo. ¿Tienen audio desde otro ángulo?
Quizás, dijo Chloe. Mucha gente estaba grabando. Jessica se volvió hacia mí. Sofía, escucha con atención. Esto no es solo un mal matrimonio. Esto puede ser robo de identidad, fraude, control coercitivo y violencia doméstica. El momento importa. La humillación pública importa. El préstamo importa más. Mi garganta se apretó. Ni siquiera sé cómo obtuvieron mi información. Papeles del matrimonio, dijo. Documentos de impuestos, solicitudes de alquiler, cualquier cosa que llenaras mientras planeabas tu vida con él. Recordé los formularios que Jackson me había pedido que firmara 3 semanas antes de la boda. Seguros, documentos de arrendamiento, autorizaciones de proveedores, una nueva cuenta corriente conjunta que nunca usamos. Recordé que él tomó fotos de mi licencia de conducir y mi tarjeta de seguro social para el banco. Quise vomitar. Jessica deslizó un bloc de notas hacia ella. Voy a referirte a un investigador forense de mi confianza. Su nombre es David Holloway, ex unidad de delitos financieros. No hablarás con Jackson o Eleanor por teléfono a menos que decidamos grabar según la ley. Conservarás todos los mensajes. No irás sola al adosado. No firmarás nada. Y no dejarás que la vergüenza te haga callar. Esa última frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. La vergüenza había estado sentada en mi pecho toda la mañana. Vergüenza de haberme casado con él. Vergüenza de que la gente me hubiera visto ser abofeteada. Vergüenza de haber pasado junto a 180 invitados con un vestido que mis padres ayudaron a pagar. Vergüenza de que una parte de mí todavía lo recordara besando mi mano en el coche después de nuestra primera cita. Jessica pareció leer mi rostro. Él te golpeó, dijo. Él hizo eso. No tú. Asentí, pero aún no lo creía del todo. Eso tomó más tiempo. Durante los siguientes 8 días, mi vida se convirtió en evidencia. Capturas de pantalla, mensajes de voz, correos electrónicos, documentos bancarios, contratos de proveedores, grabaciones de la boda, textos de Eleanor que cambiaban como el clima. Suaves, luego crueles, luego aterrorizados, luego suaves de nuevo. Los mensajes de Jackson eran peores porque sonaban como amor con veneno mezclado. Cariño, por favor. Perdí el control. Mamá estaba humillada. ¿Sabes cómo se pone? Me hiciste parecer un monstruo. Todavía podemos arreglar esto si dejas de involucrar a extraños. Sofía, no arruines mi vida por 5 malos segundos. Luego, cuando no respondí, ¿entiendes lo que mi familia puede hacer si haces esto público? Jessica me pidió que lo dejara dejar mensajes de voz. David llegó a la oficina de Jessica el día 3, vistiendo un blazer azul marino descolorido y llevando una computadora portátil que parecía más vieja que algunos de mis primos. Tenía los ojos cansados de un hombre que había pasado demasiado tiempo de su vida viendo a gente decente ser enterrada bajo papeles que nunca firmaron. Escuchó la historia una vez. No interrumpió. Cuando terminé, golpeó el documento del banco con un dedo. Las familias como los Montgomery no improvisan a las 2 de la mañana, dijo. Esto fue planeado antes de la boda. Lo odié por decir eso. Luego lo odié más porque sabía que tenía razón. David encontró la primera grieta en menos de 48 horas. Montgomery Rossi Event Holdings LLC había sido registrada 16 días antes de la boda. Mi nombre aparecía como miembro gerente. El de Jackson aparecía como director de operaciones. El de Eleanor no aparecía en ningún lugar público, lo que David dijo que era el punto. Es demasiado lista para ponerse al frente, dijo. Estará detrás de la cuenta receptora. Para el día 5, había descubierto 2 cuentas corrientes comerciales vinculadas a la LLC, una solicitud de cuenta de comerciante y una solicitud de transferencia pendiente de $850,000 a una empresa de consultoría llamada MV Strategies. MV. Eleanor Margaret V. Montgomery. Me senté en la oficina de Jessica con las manos tan apretadas que mis uñas dejaron marcas en mis palmas. ¿Por qué me necesitarían? Pregunté. David miró a Jessica antes de responder. Crédito limpio, dijo.
Poca deuda. Tu negocio de diseño le da al préstamo un propósito plausible. Organización de eventos, planificación de bodas, depósitos de proveedores, expansión de lujo. A los bancos les gustan las historias que tienen sentido. Mi negocio gana $90,000 en un buen año, dije. En papel, con proyecciones infladas y referencias colaterales de los Montgomery, se puede hacer que parezca más. Jessica pasó una página. Y una vez que estuvieras legalmente casada, probablemente planeaban presionarte para que firmaras documentos adicionales. Si te resistías, podrían afirmar que lo sabías, te beneficiaste o eras inestable. Inestable. Esa palabra volvería. El día 6, Chloe y Ryan me llevaron al adosado en el que se suponía que Jackson y yo nos mudaríamos juntos. Jessica nos dijo que no entráramos sin documentar todo, así que Chloe filmó desde el momento en que abrimos la puerta. El lugar parecía preparado para una vida que había muerto antes de comenzar. Platos nuevos en la cocina, toallas dobladas en el baño, una foto de compromiso enmarcada apoyada contra la pared porque nunca habíamos acordado dónde colgarla. Mis libros todavía en cajas. Los palos de golf de Jackson junto a las escaleras. No fui allí por ropa. Fui por pruebas. Jackson siempre había sido descuidado con los papeles. Le gustaba la idea de ser organizado más de lo que le gustaba organizar. Su escritorio de arriba tenía cajones llenos de recibos viejos, bolígrafos sin tinta, gemelos, formularios de impuestos y envoltorios de barritas de proteínas. En el cajón de abajo, debajo de una pila de muestras de invitaciones de boda, encontré una carpeta negra. Dentro había copias de mi licencia de conducir, mi tarjeta de seguro social, mis declaraciones de impuestos comerciales y una impresión de mi firma electrónica de un acuerdo con un proveedor. Había proyecciones de préstamos que nunca había visto. Había correos electrónicos entre Jackson y alguien llamado EMV sin foto de perfil, y había una nota escrita a mano en ese papel de carta color crema. Jackson, después de la boda, no dejes que retrase las firmas restantes. Es sentimental e insegura, lo que la hace manejable si se maneja públicamente. Si se resiste, documéntala como emocional. La gente cree a una novia histérica antes que a una calculadora. Hazle entender que ya está atada a nosotros. Madre. Me senté en el suelo de esa oficina con la nota en la mano y sentí que algo dentro de mí se detenía. Ryan maldijo tan fuerte que Chloe le dijo que se callara porque estábamos grabando, pero yo solo miraba la letra de Eleanor. Sentimental e insegura, manejable, novia histérica. Había pasado 14 meses tratando de ganarme el afecto de una mujer que había estado estudiando por dónde cortarme. Chloe se agachó a mi lado. Sofía, susurró. Tenemos que irnos. Asentí. Pero antes de irnos, tomé la foto de compromiso enmarcada de la pared. No porque la quisiera, sino porque detrás de ella, pegado al respaldo de cartón, había un pequeño sobre. Dentro había 2 unidades flash y un post-it doblado con la letra de Jackson. Copia de seguridad del audio de la recepción en caso de que mamá quiera clips. Ese fue el segundo giro. Eleanor había grabado la boda para contenido social. La misma obsesión con la imagen que la ayudó a escenificar mi humillación la había preservado. David extrajo los archivos al día siguiente. Algunos eran inútiles, discursos, tintineo de copas, un primo borracho contando una historia sobre fútbol universitario. Pero un archivo provenía de una cámara cerca de la mesa de los novios, colocada detrás de las flores para un sonido de recepción cinematográfico. Lo captó todo. Eleanor diciéndome que me levantara. Yo negándome. Eleanor llamando a Jackson. Y luego, más bajo pero lo suficientemente claro, Eleanor susurrando a Jackson antes de la bofetada. Rómpele el orgullo esta noche o nunca firmará lo que queda. Jackson susurró de vuelta. Aquí no. Eleanor dijo, especialmente aquí. Luego la bofetada. Lo escuché una vez. Solo una vez. Jessica lo escuchó 2 veces, su expresión se endurecía. David se reclinó en su silla. Eso no es una discusión familiar, dijo. Eso es un delito. Jessica presentó notificaciones de emergencia al banco antes de que terminara la semana.
El banco congeló la línea de crédito pendiente de investigación. Eleanor me envió un mensaje de texto 4 minutos después de la congelación. ¿Qué has hecho? No respondí. Luego Jackson llamó desde un número bloqueado. Respondí solo porque Jessica estaba sentada a mi lado y asintió. Sofía, dijo, con la voz temblorosa. Por favor, no cuelgues. Estoy escuchando. Mamá está perdiendo la cabeza. El banco llamó. ¿Qué les dijiste? La verdad. Exhaló con fuerza. No entiendes lo serio que es esto. Creo que sí. No, no lo entiendes. Mi madre puso activos. Hay compromisos. La gente está esperando ese dinero. ¿Qué gente? Silencio. Jessica escribió en un bloc de notas, haz que siga hablando. ¿Qué gente, Jackson? Es complicado. ¿Falsificaste mi firma? No. ¿Tu madre lo hizo? Firmaste muchas cosas. Esa no es una respuesta. Su voz se agudizó. Siempre necesitas que te expliquen todo como si te estuvieran atacando. Miré a Jessica. No me dio ninguna señal, solo calma. ¿Por qué tu madre escribió que deberían hacerme parecer histérica? Pregunté. Largo silencio. Cuando habló de nuevo, sonaba más pequeño. Revisaste mi escritorio. Mi escritorio también, ¿recuerdas? ¿Nuestro hogar? Esa nota está fuera de contexto. ¿Cómo pones rómpele el orgullo en contexto? Comenzó a llorar entonces. Lo oí en su respiración. Te amo. No, dije. Amabas que yo no supiera. Colgó. La confrontación ocurrió 2 días después en una sala de conferencias privada en la oficina de Jessica. Se suponía que sería una conversación mediada sobre la separación y la propiedad. Jackson llegó con Eleanor y un abogado llamado Preston Lane que parecía lo suficientemente caro como para cobrar por parpadeo. Eleanor llevaba un traje color crema y gafas de sol oscuras en el interior. Sofía, dijo como si me saludara en un brunch. Esto ha llegado demasiado lejos. No dije nada. Jessica habló por mí. Dejó copias de los documentos del préstamo sobre la mesa, luego el archivo de la LLC, luego el aviso de congelación del banco, luego la nota escrita a mano, luego las transcripciones del audio de la boda. La cara de Preston Lane cambiaba con cada página. Jackson miraba fijamente la mesa. Eleanor se quitó las gafas de sol lentamente. Esto es un asunto de familia, dijo. Jessica la miró. El robo de identidad no es un asunto de familia. Preston se aclaró la garganta. Evitemos el lenguaje incendiario. David, que había estado sentado en silencio cerca de la pared, abrió su computadora portátil. Entonces usemos un lenguaje preciso, dijo. A las 11:46 de la noche de bodas, se presentó una solicitud en línea para liberar $850,000 de la línea comercial aprobada. La dirección IP se remonta a un dispositivo en la residencia de la señora Montgomery. La cara de Eleanor no se movió, pero sus dedos se apretaron alrededor de las gafas de sol. Eso no prueba nada. David hizo clic de nuevo. La cuenta receptora pertenece a EMV Strategies, una entidad controlada por usted a través de un agente registrado en Delaware. Preston se volvió ligeramente hacia Eleanor. No me revelaste eso. Ella lo ignoró. Jackson susurró, mamá. Eleanor espetó, cállate. La habitación se quedó en silencio. Por primera vez, vi a Jackson retroceder ante ella de la forma en que yo había retrocedido ante él. No me hizo perdonarlo, pero explicó algo feo. Jessica deslizó un último documento sobre la mesa. Se presentará una denuncia policial esta tarde a menos que sus clientes acepten preservar todos los registros, detener todo contacto con mi cliente y consentir la investigación de fraude del banco. Eleanor rió suavemente. ¿Crees que puedes asustarme con papeles? No, dijo Jessica. Creo que la evidencia puede. David reprodujo el audio.
La propia voz de Eleanor llenó la habitación. Rómpele el orgullo esta noche o nunca firmará lo que queda. Jackson cerró los ojos. Preston Lane se puso pálido. Eleanor me miró entonces. Realmente me miró. No como a una chica de la nada. No como a una mancha. Como a una puerta cerrada que esperaba que se abriera. Pequeña don nadie desagradecida, dijo en voz baja. Ahí estaba ella. No pulcra. No caritativa. No respetable. Simplemente mala. Me incliné hacia adelante. Salí de mi boda con la huella de la mano de tu hijo en mi cara, dije. Y de alguna manera todavía pensabas que el mayor error de esa noche fue que no obedecí. Eleanor se puso de pie. Preston la agarró de la manga. Siéntate. Ella se apartó de un tirón. No tienes idea de lo que has hecho. Jessica recogió los documentos. Sí, dijo. Ella sí la tiene. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del investigador del banco asignado a mi caso. Jessica lo leyó primero, luego me mostró la pantalla. El intento de liberación de emergencia había sido completamente bloqueado. Se habían marcado cuentas sospechosas adicionales. El banco había remitido el asunto a investigadores federales porque la solicitud de préstamo cruzaba líneas estatales y bancarias electrónicas. Eleanor leyó mi rostro y entendió antes de que nadie lo dijera. Su confianza se resquebrajó, solo una fractura fina, pero la vi. Y en esa grieta, me di cuenta de que la boda no había sido el final de mi vida. Había sido el comienzo de su colapso. La denuncia policial se presentó a las 4:30 de esa tarde. Jessica se aseguró de que todo estuviera limpio. Sin amenazas, sin publicaciones de venganza, sin correos electrónicos emocionales, sin acusaciones públicas que pudieran darle a Eleanor una forma de pintarme como imprudente. Evidencia primero, proceso segundo, exposición al final. Eso fue difícil para mí. La rabia quiere un micrófono. La justicia prefiere un rastro de papel. Durante semanas, viví dentro de ese rastro de papel. El banco confirmó que mi firma había sido copiada digitalmente de documentos legítimos de proveedores. La LLC se había creado utilizando mis credenciales comerciales e información personal. Mis declaraciones de impuestos habían sido alteradas para inflar los ingresos. Alguien había subido documentos desde una dirección de correo electrónico vinculada al número de teléfono de recuperación de Jackson. La solicitud de transferencia de $850,000 se había enviado desde la red doméstica de Eleanor. Jackson intentó llamar desde nuevos números. Los bloqueé. Luego envió cartas. Sofía, sé que me odias en este momento. Cometí el peor error de mi vida. Mi madre presionó todo. ¿Sabes cómo controla a la gente? Tenía miedo. Por favor, no me destruyas. La última línea me enfureció más. Por favor, no me destruyas. Como si yo hubiera sido la persona que levantó la mano. Como si yo hubiera falsificado los documentos. Como si alejarse de una trampa fuera lo mismo que tenderla. Luego vino el tercer giro. Jessica recibió una llamada de una mujer llamada Ashley Reed. Ashley había salido con Jackson 4 años antes que yo. Había visto una publicación de chismes locales sobre el incidente de la novia a la fuga. Antes de que se borrara, alguien mencionó la investigación del banco en un comentario. Ashley encontró la oficina de Jessica a través de un amigo de un amigo. Tenía una historia. Luego llamó otra mujer. Luego una tercera. Para cuando Jessica me preguntó si estaba lista para escucharlo, 4 mujeres se habían presentado. Ninguna se había casado con Jackson. Todas habían sido encantadas por él. Todas habían sido menospreciadas por Eleanor. Todas habían sido presionadas para firmar documentos de oportunidad de negocio relacionados con pequeñas inversiones, tarjetas de crédito, garantías de alquiler o acuerdos de consultoría. Ninguno de sus casos era tan grande como el mío porque ninguna de ellas llegó al altar. Ashley dijo que Eleanor una vez le dijo: mujeres como tú deberían estar agradecidas cuando una familia seria les da estructura.
Una mujer llamada Megan tenía $38,000 en deudas de tarjetas de crédito abiertas bajo un negocio que pensaba que había fracasado por sus propios errores. Una enfermera llamada Lauren había firmado un depósito de propiedad que nunca entendió y pasó 2 años reparando su crédito. La cuarta mujer, Erin, lloró durante su declaración porque Jackson la había convencido de que era demasiado inestable para recordar lo que había acordado. Histérica, emocional, inestable. Diferentes mujeres, el mismo lenguaje. Ese descubrimiento rompió algo en mí de nuevo, pero de manera diferente. Había pensado que era estúpida por no verlo. Luego me di cuenta de que había entrado en una máquina hermosa, pulida y aprobada por la familia, construida para convertir a las mujeres en firmas. La primera audiencia fue 5 semanas después de la boda. Llevaba un traje azul marino y tacones bajos porque Jessica me dijo que el tribunal no era un lugar para parecer una víctima o una luchadora. Era un lugar para parecer creíble. Mi mejilla había sanado. La marca había desaparecido, pero a veces todavía podía sentirla, especialmente cuando entraba en habitaciones donde la gente me miraba. Jackson se sentó al otro lado de la sala del tribunal junto a Eleanor. Parecía más delgado. Su cabello estaba más largo de lo habitual, como si nadie le hubiera recordado que se lo cortara. Eleanor se veía exactamente igual. Blazer color crema, perlas, postura perfecta, boca apretada en un gesto de superioridad insultada. Preston Lane ya no estaba con ellos. Su nuevo abogado parecía nervioso. La jueza, una mujer llamada Annabelle Thompson, tenía el tipo de autoridad tranquila que hacía que todos hablaran con más cuidado. Revisó las mociones preliminares sin drama. Luego, Jessica presentó las imágenes de la boda como parte de nuestra solicitud de órdenes de protección y procedimientos de anulación basados en coerción, fraude y violencia. Ya había visto el vídeo. Verlo en el tribunal fue diferente. La sala no era un salón de baile. No había flores, ni velas, ni música tratando de suavizar la fealdad. Solo una pantalla, luces fluorescentes y la bofetada. El sonido llenó la sala del tribunal. Mi madre jadeó detrás de mí. Mi padre tomó su mano. Ryan miró a Jackson con una quietud que me asustó más que la ira. En el vídeo, la sonrisa de Eleanor era visible. Luego Jessica reprodujo el clip de audio. Rómpele el orgullo esta noche o nunca firmará lo que queda. La jueza Thompson levantó la vista. Jackson bajó la cabeza. Eleanor no. Jessica se puso de pie. Su señoría, esto no fue una disputa doméstica aislada. Fue un acto público de coerción utilizado para intimidar a mi cliente el mismo día en que su identidad estaba siendo utilizada para asegurar una línea de crédito comercial fraudulenta de $3,20 millones. El abogado contrario objetó. La jueza Thompson lo desestimó. Jessica continuó. Mi cliente se fue antes de que se pudieran obtener firmas adicionales. En cuestión de horas, se intentó una liberación de fondos. El banco la bloqueó solo después de que ella denunciara el fraude. Demostraremos que la boda en sí fue utilizada como presión social y como cobertura financiera. Eleanor susurró algo a su abogado. Los ojos de la jueza Thompson se movieron hacia ella. Señor Montgomery, tendrá la oportunidad de hablar a través de su abogado. Eleanor se recostó, furiosa. Luego testificó el representante del banco. Explicó cómo la solicitud había pasado una revisión inicial porque Montgomery Development tenía una relación existente con el banco. Confirmó que mi firma parecía inconsistente bajo revisión forense. Confirmó que mi información personal había sido subida con proyecciones comerciales alteradas. Confirmó que Eleanor estaba conectada a la entidad receptora a través de documentos de propiedad beneficiaria obtenidos después de la congelación. Las palabras eran clínicas. El daño no lo era. Escuché a extraños discutir mi vida en términos como exposición, responsabilidad, compromiso de identidad e instrumento fraudulento. Debería haberme hecho sentir pequeña. En cambio, hizo que todo fuera lo suficientemente real como para luchar. David testificó a continuación. Repasó la LLC, la empresa fantasma, el rastro de correos electrónicos, la copia de seguridad de audio de la boda,
la nota de Eleanor y las mujeres anteriores que se habían presentado. Cuando Ashley Reed entró en la sala, Jackson levantó la vista tan rápido que casi dolió verlo. Ella no lo miró. Me miró a mí. Luego le contó a la jueza lo que le había pasado. Para cuando Megan y Lauren dieron sus declaraciones, el abogado de Eleanor había dejado de objetar tanto. Quizás reconoció que el muro ya se estaba cayendo. Quizás estaba ahorrando energía para un desastre que no podía prevenir. El desastre llegó cuando el fiscal que manejaba la investigación financiera se puso de pie e informó al tribunal que se estaban revisando cargos adicionales porque el patrón parecía más amplio que mi caso. Eleanor finalmente se quebró. «Estas mujeres son unas mentirosas», espetó. Cada una de ellas quería acceso a mi hijo. Cada una de ellas quería un estilo de vida que no se había ganado. El rostro de la jueza Thompson se endureció. «Señor Montgomery». Eleanor me señaló. «¿Y esa?» Salió de su matrimonio después de provocarlo frente a todos. La sala del tribunal se quedó en silencio absoluto. Sentí que Jackson me miraba por primera vez. No sentí miedo cuando la ira de Eleanor se volvió hacia mí. Sentí claridad. La jueza Thompson se inclinó hacia adelante. «Señor Montgomery, si vuelve a interrumpir, será expulsada». Eleanor se sentó, respirando con dificultad. Jackson no la defendió. Tampoco me defendió a mí. Así era él. Un hombre que elegía el silencio cada vez que la verdad se volvía cara. Se concedió la orden de protección. El caso de anulación avanzó. La investigación criminal se amplió. El banco eliminó la obligación fraudulenta de mi nombre pendiente de la resolución final y emitió cartas a las agencias de crédito. Jessica presentó demandas civiles por daños y perjuicios relacionados con el robo de identidad, la angustia emocional y el daño financiero. Tomó meses. La gente piensa que la venganza es una sola escena, una puerta abierta de una patada, un discurso, un villano llorando bajo luces brillantes. La venganza real es más lenta. Es firmar formularios con mano firme. Es responder las mismas preguntas humillantes sin disculparse por las respuestas. Es enviar correo certificado. Es sentarse frente a los investigadores y decir, no autoricé eso hasta que la frase se convierte en una columna vertebral. El vídeo de la boda se filtró después de 2 meses. No por nosotras, no por Jessica. Todavía no sabemos quién publicó el primer clip. Tal vez un invitado, tal vez un miembro del personal. Tal vez alguien del propio círculo de Eleanor que finalmente se cansó de fingir que la crueldad era clase. El clip se extendió rápidamente, no porque la gente se preocupara por mí al principio. Se preocuparon porque era impactante. Una novia con un vestido blanco. La mano de un novio. Una suegra sonriendo. Una exigencia de arrodillarse. Internet hizo lo que el salón de baile no había hecho. Reaccionó. Las mujeres unieron el clip con sus propias historias. Los abogados explicaron el abuso financiero. Los defensores de la violencia doméstica hablaron sobre el control público. Las novias comentaron que habían ignorado las señales de advertencia de sus propios suegros. Los hombres discutían en las secciones de comentarios y eran enterrados vivos por mujeres que ya habían visto suficiente. Montgomery Development emitió una declaración sobre un asunto familiar privado. Luego, la investigación del banco se hizo de dominio público. La declaración desapareció. Jackson perdió su puesto en la compañía después de que se supo que los datos de los clientes podrían haber sido utilizados en solicitudes de cuentas no relacionadas. Eleanor renunció a 3 juntas de caridad en la misma semana. El hospital retiró silenciosamente su nombre del comité de la gala de primavera. Una revista local eliminó un perfil brillante de ella titulado Gracia bajo presión. Desearía poder decir que bailé en mi apartamento cuando vi eso. No lo hice. Me senté en el suelo y lloré porque la humillación no desaparece solo porque la gente finalmente esté de acuerdo en que fuiste perjudicada. Una parte de mí todavía estaba de pie en ese salón de baile esperando que alguien cruzara la habitación. Pero la diferencia era que ya no estaba sola. Llegaron mensajes de extraños.
Demasiados para responder, algunos amables, algunos invasivos, algunos horribles. Pero en medio del ruido había mujeres que escribían cosas que no podía ignorar. La madre de mi novio hizo esto con mis préstamos estudiantiles. Mi esposo me hizo firmar un préstamo comercial después de que nació nuestro bebé. Mis suegros me llaman, inestable, cada vez que pregunto por el dinero. Pensé que solo era yo. Pensé que solo era yo. Esa frase cambió mi vida. La anulación se concedió 7 meses después de la boda. La jueza determinó que el matrimonio se había contraído bajo fraude, coerción y mala conducta financiera oculta. Legalmente, fue deshecho. No borrado de mi memoria, pero eliminado del futuro. Habían intentado atraparme dentro. Cuando llegó la orden, me senté en la oficina de Jessica y miré la página. Matrimonio anulado. Mi nombre restaurado. Deuda fraudulenta disputada y eliminada. Jessica me pasó un pañuelo. Eres libre, dijo. Me reí una vez y sonó roto. Aún no sé cómo ser libre. Aprenderás. Tenía razón. Pero primero vino la confrontación. No la del tribunal. No la legal, la humana. Jackson esperó fuera del juzgado después de una audiencia posterior relacionada con el caso penal. Era tarde. El cielo estaba bajo y gris y la lluvia había dejado el pavimento brillante. Estaba sola porque Jessica había vuelto adentro para presentar algo y Ryan se había alejado para buscar el coche. Jackson estaba de pie cerca de las columnas con un abrigo oscuro, las manos en los bolsillos. Me detuve cuando lo vi. La orden de protección no permitía contacto, pero levantó ambas manos como si eso lo hiciera inofensivo. No estoy aquí para asustarte, dijo. Miré hacia las puertas del juzgado. Puedo llamar a seguridad. Lo sé. Se veía terrible. No terrible de película. Terrible de verdad. Pálido, agotado, más pequeño. El tipo de pequeñez que ocurre cuando un hombre que pasó su vida tomando prestado el poder de su madre descubre que no puede protegerlo de las consecuencias. Solo necesito 2 minutos, dijo. No, dije. Su rostro se contrajo. Sofía, por favor. Oír mi nombre en su voz solía conmoverme. Ese día, solo me recordó cómo el lenguaje puede llevar una máscara. Mi abogada puede hablar con la tuya. Me voy a declarar culpable, dijo rápidamente. Eso me detuvo. Tragó saliva. Estoy aceptando la responsabilidad por los cargos de documentos que pueden probar. Mamá está luchando contra todo, pero yo no puedo. Hay correos electrónicos, el audio, los registros del banco. Río amargamente. Resulta que ella guardaba registros de todo porque tampoco confiaba en mí. No dije nada. Dio un paso y luego se detuvo. Sé que piensas que lo planeé todo. Lo planeaste todo. No, no al principio. Quiero decir, sabía que había papeles. Sabía que mamá quería usar tu negocio. Pensé que era solo apalancamiento, expansión, algo que explicaríamos más tarde. Lo miré fijamente. ¿Te escuchas a ti mismo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella hizo que todo sonara normal. Siempre lo hace. Para cuando me di cuenta de lo profundo que era, ya estaba metido. Estabas metido cuando tomaste mi tarjeta de seguro social. Retrocedió. Estabas metido cuando dejaste que ella me llamara inestable. Su boca tembló. Estabas metido cuando me golpeaste. Una lágrima se deslizó por su rostro. Me odio por eso. No me importa. Parecía atónito. Quizás esperaba ira. Quizás perdón. Quizás a la vieja Sofía que manejaría sus emociones por él para que no tuviera que cargarlas solo. La había enterrado con el velo. Te amaba, susurró. No, dije. Amabas que yo siguiera tratando de entenderte. Eso no es justo. ¿Justo? Me acerqué entonces, no porque quisiera amenazarlo, sino porque quería que escuchara cada palabra sin que la lluvia se llevara ninguna.
Me abofeteaste frente a 180 personas y me dijiste que yo lo provoqué. Tu madre intentó enterrarme bajo $3,20 millones de deuda. Iban a usar mi nombre, mi trabajo, mi crédito, mi futuro y mi vergüenza. No me pidas que sea justa. Lloró abiertamente entonces. Mi madre me arruinó. Lo miré por un largo momento. Quizás era cierto de alguna manera. Eleanor lo había criado para confundir el amor con la obediencia, el dinero con la moralidad, el control con el cuidado. Lo había hecho útil antes de hacerlo amable. Pero él seguía siendo la mano. Tu madre te enseñó, dije. Tú elegiste. Su rostro se descompuso. Pasé junto a él. Dijo mi nombre una vez más. No me di la vuelta. Esa fue mi verdadera venganza. No las órdenes judiciales, no los titulares, no que Eleanor perdiera sus comités o Jackson su trabajo. Esas cosas importaban, pero pertenecían a sistemas más grandes que yo. Mi venganza fue dejarlo sin respuesta. La sentencia de Eleanor llegó más tarde. No fue a prisión por tanto tiempo como los extraños en línea querían. La vida real rara vez les da a los villanos el castigo que imaginan las secciones de comentarios. Tenía edad, un abogado caro, una restitución negociada y suficiente negación plausible para suavizar ciertos cargos. Pero fue condenada por mala conducta financiera vinculada a las entidades fraudulentas. Pagó caro. Perdió puestos en juntas, privilegios bancarios, confianza pública y lo único que valoraba más que el dinero, la capacidad de controlar una habitación sin que la gente susurrara. En su audiencia final, vistió de negro. No era luto, era una marca. Dio una declaración sobre malentendidos, estrés familiar y proteger a su hijo de influencias oportunistas. La jueza Thompson escuchó sin expresión. Luego dijo, señora Montgomery, el tribunal no está persuadido de que proteger a la familia requiera robar la identidad de otra persona. La cara de Eleanor se puso roja. Me llevé esa frase a casa como un regalo. Jackson aceptó un acuerdo de culpabilidad por su papel. Más pequeño que el de Eleanor, pero permanente, público, rastreable. Envió una última carta a través de su abogado. No la abrí. Jessica me preguntó si estaba segura. Sí, dije. Algunas palabras son solo otra habitación a la que quieren que entres. Ella sonrió. Esa puede ser la frase más saludable que has dicho en todo el año. Un acuerdo civil llegó 13 meses después de la boda. No fue dinero que cambiara la vida, pero fue suficiente para cubrir los costos legales, la terapia, la reparación del crédito, los gastos de mudanza y el tiempo de negocio que había perdido. Usé parte para alquilar un pequeño estudio sobre una panadería en la calle Queen. No para el Sophia Rossi Design Studio, al menos no al principio. Pensé que las bodas me enfermarían para siempre. Vestidos blancos, tarjetas de lugar, planos de asientos, bailes de madre e hijo. Todo se sentía contaminado. Así que comencé con la creación de marcas para pequeñas empresas propiedad de mujeres, floristas, salones de belleza, un carrito de café móvil, una doula posparto, una mujer que hacía edredones conmemorativos personalizados con camisas viejas. Trabajo que se sentía humano, trabajo donde nadie me pedía que hiciera que la crueldad pareciera elegante. Luego, una tarde, una joven novia llamada Olivia entró con su madre y su prometido. Necesitaba invitaciones. Estaba nerviosa, no por el diseño, sino por el dinero. Su prometido le decía suavemente, podemos hacerlo más pequeño. Me importa el matrimonio, no la habitación. Lo vi decir eso y sentí que algo se destensaba. El problema nunca habían sido las bodas. El problema era adorar la actuación del amor mientras se ignoraba si el amor era seguro en privado. Diseñé las invitaciones de Olivia. Verde suave, tipografía simple, flores silvestres, sin orquídeas. Después de eso, las bodas volvieron lentamente. Más pequeñas, más amables, ceremonias en el patio trasero, votos en la playa, recepciones en centros comunitarios donde las tías discutían sobre la comida, pero nadie intentaba robar la silla de la novia. Puse una frase enmarcada en la pared de mi estudio, ninguna celebración vale tu dignidad. Los clientes a veces preguntaban por ella. Decía la verdad cuando quería, no siempre.
Mi historia no pertenecía a cualquiera que solo tuviera curiosidad. Pero cuando una mujer se detenía demasiado tiempo en esa frase, cuando su sonrisa se tensaba, cuando bromeaba demasiado rápido sobre un prometido que simplemente se enoja a veces, o una futura suegra que tiene buenas intenciones, prestaba atención. Un año después de la boda, Jessica me invitó a hablar en un evento de concienciación sobre el abuso financiero en un centro comunitario. Casi digo que no. No era una oradora. No era una experta. Todavía a veces me sobresaltaba cuando los hombres se movían demasiado rápido a mi lado en los pasillos de los supermercados. Todavía tenía pesadillas en las que no podía quitarme el vestido de novia porque los botones se multiplicaban bajo los dedos de Chloe. Pero Jessica dijo, no tienes que estar curada para ser útil. Así que fui. Había 60 mujeres en sillas plegables, más algunos hombres, defensores, abogados y voluntarios. Llevaba la pulsera que había usado el día de mi boda. Pequeñas perlas. El regalo de mi madre. Durante meses, la guardé en un cajón porque en mi memoria olía a laca para el cabello y pánico. Esa noche, la usé porque me pertenecía antes de pertenecer al trauma. Me paré al frente con las manos temblorosas y les conté una versión más limpia de la historia. No todos los detalles, pero suficientes. Les dije que el primer golpe no siempre comienza con una mano. A veces comienza con una broma a tu costa. Un documento que te apresuran a firmar. Una contraseña que te obligan a compartir por culpa. Un sistema familiar que llama al respeto a la obediencia. Un hombre que dice no me avergüences cuando lo que quiere decir es no me expongas. Les dije que la vergüenza es una habitación cerrada con llave. Y la persona que te lastimó te entregará la llave solo si prometes no usarla. Así que úsenla de todos modos, dije. Después, una mujer con el pelo gris y un cardigan rojo se me acercó llorando. Mi nuera, dijo. Mi hijo controla todas las cuentas. Pensé que era su matrimonio. No sabía que podía ser abuso. Se cubrió la boca como si la comprensión le doliera. La abracé y, por primera vez, mi historia se sintió como algo más que una herida. Se sintió como una luz de advertencia. Unos meses después, Chloe y yo pasamos en coche por el Salón Magnolia. No lo planeamos. Íbamos de camino a almorzar y ella tomó un giro equivocado porque estaba gritándole a un presentador de podcast a través de los altavoces. De repente, las puertas de hierro aparecieron a la derecha, los robles colgando bajos, el camino curvándose hacia el lugar del que había salido con un vestido de novia y la mejilla en llamas. Chloe se dispuso a dar la vuelta al coche. Lo siento, dijo rápidamente. Espera. Me miró. Miré a través del parabrisas. El edificio parecía más pequeño de lo que recordaba. Todavía hermoso, todavía caro. Todavía capaz de engañar a la gente para que piense que la belleza y la bondad están relacionadas. Por un momento, lo vi todo de nuevo. El pastel, las orquídeas, Eleanor con sus perlas, el rostro de Jackson, los invitados congelados en sus sillas, mi velo sobre la mesa como una piel mudada. Luego el recuerdo cambió. Me vi a mí misma caminando. No llorando en el hotel, no temblando en el suelo del baño, no leyendo el correo del banco, caminando. Había salido antes de entender la trampa completa. Antes de la abogada, antes de David, antes del audio, antes de las mujeres que se presentaron, antes de las órdenes judiciales, el acuerdo, el estudio, el discurso, la frase enmarcada en mi pared. Había salido casi sin información, excepto la más importante, esto no es amor. Chloe me tocó el brazo. ¿Estás bien? Asentí. Sí. ¿Quieres tirarle huevos? Me reí tan fuerte que me sobresalté. No. ¿Segura? Tengo rango emocional y una moral cuestionable. Estoy segura. Continuó conduciendo. Esa noche, fui a casa a mi apartamento. No era grande. No tenía muebles de la vieja élite ni una lámpara de araña seleccionada por una mujer que creía que el gusto podía disfrazar la crueldad. Tenía plantas en macetas desiguales, libros apilados debajo de la mesa de café, una colcha amarilla que mi madre hizo, y ventanas que captaban la luz del atardecer. El silencio dentro era suave. Eso era nuevo.
Durante mucho tiempo, el silencio había significado esperar, medir, escuchar pasos, cambios de tono, la pausa antes de que alguien decidiera que había dicho algo incorrecto. Ahora, el silencio significaba paz. Hice té. Regué la planta de albahaca que se negaba a prosperar pero se negaba a morir. Abrí mi computadora portátil y vi una consulta de una novia que quería un pequeño juego de invitaciones para una boda en el juzgado. Su mensaje decía: queremos algo simple, solo nosotros, nuestros padres y sin dramas. Sonreí. Luego miré la pulsera en mi muñeca, la del día de mi boda. Durante un tiempo, pensé que sobrevivir significaba convertirme en alguien completamente diferente, más dura, más afilada, intocable. Pero la verdad era más extraña. Todavía era sentimental, todavía tenía esperanza. Todavía era la mujer que amaba las flores, las texturas del papel, los buenos votos y el momento en que una pareja se ríe porque el fotógrafo les dice que actúen con naturalidad y no pueden. Eleanor se había equivocado en casi todo. Pero había tenido razón en que yo era sentimental. Simplemente nunca entendió que la ternura no es debilidad. Las cosas tiernas pueden irse. Las cosas tiernas pueden testificar. Las cosas tiernas pueden reconstruir. A veces pienso en esa silla que Eleanor exigió como si fuera un trono. Al principio, creí que la discusión era sobre el respeto. Luego pensé que era sobre el poder. Ahora sé que era sobre el borrado. Querían la silla, luego la disculpa, luego la firma, luego el silencio, luego el dinero, luego la historia. Lo querían todo. No lo consiguieron. Salí de mi propia boda con la cara ardiendo, mi vestido arrastrándose por pétalos derramados, y 180 personas viéndome elegir la humillación sobre la obediencia. Al menos eso es lo que pensaron que vieron. Lo que realmente vieron fue el momento exacto en que salvé mi propia vida. Y al final, después de todas sus firmas falsificadas, empresas fantasma, amenazas, susurros, abogados y mentiras, todavía había una cosa que Eleanor Montgomery nunca podría falsificar. Mi nombre me pertenecía a mí.